Mi nombre es Carmen, pero todos aquí en Puebla me llaman Doña Carmen. Nací y crecí en esta pequeña ciudad del interior, donde la vida siempre fue simple. Café de olla recién hecho, vecinos conversando en la acera, misa los domingos y la fe que siempre nos sostuvo. El sacerdote de la parroquia era casi parte de la familia. Se sentaba a mi mesa, tomaba chocolate caliente con pan dulce y bendecía a mis nietos como si fueran suyos. Confiaba en él con los ojos cerrados. Mi hija, mi Mariana siempre fue tan dedicada. Desde niña ayudaba en la misa, arreglaba el altar y cantaba en el coro de la iglesia. Me enorgullecía verla crecer involucrada en la vida religiosa, pero fue precisamente esa cercanía la que me llevó a vivir el día más doloroso de mi vida. Era una tarde bochornosa, de esas en que el aire pesado parece anunciar una desgracia. Entré en la sacristía sin llamar, y allí, ante mis ojos ya cansados, vi al Padre, aquel hombre en quien más confié, junto a mi hija. En ese instante, mi fe se hizo pedazos. Lo que hice después, hasta hoy resuena por toda la ciudad de Puebla. Antes de sumergirnos en el silencio que precedió a la tormenta en la vida de una mujer, antes de que las campanas de la iglesia de Puebla anunciaran no solo la misa, sino también el fin de una era de paz, te invito a unirte a nuestra comunidad. Cada historia que contamos aquí es un hilo en el tapiz de la vida, y tu suscripción teje un eslabón más en esta cadena. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para sentir cada palabra que sigue. La historia de Doña Carmen comienza ahora. El aire en la sacristía de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro era siempre el mismo, una mezcla densa del olor a cera de vela derretida, incienso antiguo impregnado en la madera oscura de los armarios y el perfume dulzón de los lirios blancos que esperaban para adornar el altar. Para Doña Carmen, de 72 años, ese aroma era el perfume de la santidad misma, un bálsamo para su alma devota. Aquella tarde de martes, sin embargo, el olor parecía sofocante, pesado, como un presagio. Había llegado más temprano, como siempre hacía, para ayudar a preparar las vestiduras del padre para la misa vespertina. Traía consigo un pequeño bordado que había terminado para el mantel del altar, un regalo sencillo, hecho con el esmero de quien dedica cada puntada a Dios. La puerta maciza de madera de la sacristía estaba entreabierta, una rendija oscura que invitaba y al mismo tiempo advertía. Un silencio extraño emanaba de dentro. No el silencio piadoso de la oración, sino un silencio cargado, íntimo. Con la delicadeza que la edad le imponía, Carmen empujó la puerta. El crujido fue bajo, casi inaudible, pero en el ambiente quieto sonó como un trueno. Y entonces lo vio. No fue un grito, ni un acto escandaloso. Fue algo mucho más devastador por su sutileza. En el centro de la sala, bajo la luz dorada que se filtraba por un vitral alto representando al arcángel Miguel, había dos figuras. Una era su hija, Mariana, la otra, el padre Alejandro. No se estaban tocando de forma inapropiada, no a los ojos de un extraño, pero Carmen no era una extraña. Era la madre que conocía cada matiz en el rostro de su hija, cada brillo en la mirada, cada vacilación en la voz. Mariana estaba de pie, de espaldas a la puerta, pero su hombro tenso y la manera en que su cabeza se inclinaba ligeramente hacia el padre hablaban por sí solos. El padre Alejandro, un hombre que parecía siempre tan imponente y distante en el altar, estaba peligrosamente cerca. Su mano no la tocaba, pero flotaba a centímetros de su rostro. Un gesto de cariño contenido, una caricia no realizada que era más íntima que cualquier toque. Lo que rompió el corazón de Carmen, sin embargo, fue la mirada que compartían. Era un universo de secretos, un diálogo silencioso de anhelo, comprensión y una tristeza profunda. Era el tipo de mirada que ella misma había intercambiado con su difunto esposo, Ricardo, una mirada que no pertenecía a aquel lugar sagrado, entre un sacerdote y su feligresa. En ese instante, el rosario de cuentas de madera que Carmen sostenía en su mano temblorosa se le escapó. Las cuentas chocaron contra el piso de piedra pulida con una serie de chasquidos secos, cada uno resonando como un martillazo en su pecho. El sonido rompió el hechizo. Mariana y el padre Alejandro se giraron bruscamente, sus rostros una mezcla de sorpresa y pánico. La mirada de Mariana se encontró con la de su madre, y en ella, Carmen vio la confirmación de todo lo que su corazón temía. La culpa, el miedo,
la súplica. El mundo de doña Carmen, construido sobre los pilares sólidos de la fe, la familia y la confianza en la Iglesia, comenzó a desmoronarse. Allí, en el lugar que consideraba el más seguro del mundo, encontró el infierno de la traición. El silencio que siguió fue el más largo y doloroso de su vida. Para entender la profundidad de la herida de Carmen, era necesario conocer a la mujer que era antes de ese momento. Doña Carmen Ramírez era una institución en su pequeña comunidad en las afueras de Puebla. Viuda desde hacía casi 20 años, vivía en una casa modesta pero impecablemente cuidada, con un patio interior repleto de bugambillas y geranios, que cultivaba con la misma devoción con la que rezaba sus novenas. Su rostro, marcado por finas arrugas que contaban la historia de una vida de trabajo y sonrisas, era sereno. Sus ojos, de un café oscuro y profundo, aún guardaban un brillo de vivacidad, pero era su postura, siempre erguida, y sus manos, callosas por el trabajo manual y suaves por el manejo de rosarios, las que definían su esencia. Era la personificación de la dignidad y la resiliencia. Su rutina era un ritual inmutable. Se despertaba antes del amanecer, con el primer canto de los gallos. El aroma del café de olla pronto llenaba la pequeña cocina de azulejos azules y blancos. Mientras el agua hervía con canela y piloncillo, se postraba ante su pequeño altar doméstico, adornado con una imagen de la Virgen de Guadalupe y fotos amarillentas de su esposo Ricardo y de sus padres. Sus oraciones matutinas no eran peticiones, sino conversaciones, un informe diario a Dios y a sus seres queridos sobre las pequeñas alegrías y preocupaciones de su vida. El centro de su universo era Mariana. Su única hija, nacida tardíamente en su matrimonio, era su tesoro, la prueba viviente de la bondad de Dios. Carmen la crió bajo la sombra protectora de la Iglesia. Desde pequeña, Mariana acompañaba a su madre en las misas diarias, aprendía los cánticos en el coro y ayudaba a limpiar los candelabros de plata del altar. La iglesia no era solo un lugar de culto, era su segundo hogar, el escenario de su vida social y espiritual. Carmen sentía un orgullo inmenso por la devoción de su hija. Veía en ella el reflejo de sus propios valores, una pureza que se esforzaba por proteger del mundo. Mariana, con sus 28 años, era una joven hermosa y reservada. Tenía los mismos ojos oscuros de su madre, pero con un brillo soñador. Su largo cabello negro estaba casi siempre recogido en un moño sencillo, y su ropa era modesta. Era la maestra de la escuela dominical, la voz principal del coro, la organizadora de las fiestas de los santos patronos. Para la comunidad, Mariana era un ejemplo, la hija que toda madre querría tener, y para Carmen, era la garantía de que su legado de fe continuaría. La confianza que depositaba en su hija era tan absoluta como su fe en Dios. Era incuestionable, inmaculada. Hasta aquella tarde de martes, el trayecto de la iglesia a casa nunca pareció tan largo. Las calles empedradas, que Carmen normalmente recorría con paso firme, saludando a los vecinos y apreciando las fachadas coloridas de las casas, se convirtieron en un camino de penitencia. Caminaba al frente, la columna vertebral rígida como una vara de hierro, el bordado olvidado en un banco de la sacristía. Cada paso era deliberado, pesado, un esfuerzo por no derrumbarse allí mismo, en medio de la calle. Mariana la seguía a 2 pasos de distancia, una sombra de vergüenza y desesperación. El silencio entre ellas era una muralla, más gruesa e impenetrable que las paredes de adobe de las casas que flanqueaban el camino. El aire de la tarde, antes apacible, ahora parecía enrarecido, difícil de respirar. El sonido de sus propios pasos en el empedrado era la única banda sonora de aquel drama mudo. Mariana intentó hablar una vez, un susurro que apenas salió de sus labios. «Mamá». Carmen no se giró. Solo su paso vaciló por una fracción de segundo, lo suficiente para mostrar que había oído, pero no respondió. No podía. Las palabras estaban atrapadas en su garganta, un nudo de dolor, rabia y una confusión tan abrumadora que la dejaba paralizada. ¿Qué podría decir? ¿Cómo empezar a desentrañar la madeja de mentiras que, ahora se daba cuenta, se había tejido justo bajo su techo? Al llegar a la puerta de casa, pintada de un azul vibrante que ahora parecía burlarse de su angustia, Carmen buscó las llaves en su bolso. Sus manos temblaban tanto que Mariana instintivamente se adelantó para ayudar, pero retrocedió al ver la mirada gélida de su madre. Finalmente, la llave encontró la cerradura. El clic de la puerta al abrirse
Sonó como el cierre de una celda. Dentro de casa, la normalidad del ambiente era una afrenta. El olor a frijoles cociéndose lentamente en la estufa. El tic-tac del reloj de péndulo en la sala. La luz del sol poniente dibujando patrones en el piso de baldosas. Todo era como debía ser, excepto ellas. Carmen caminó hasta la cocina, apagó el fuego y se giró hacia su hija, que permanecía de pie en el umbral, como una extraña. El rostro de Carmen era una máscara de autocontrol, pero sus ojos, ahora húmedos, traicionaban la tormenta que rugía en su interior. ¿Desde cuándo?, preguntó. La voz salió ronca, un jirón de su tono normal. Mariana se estremeció. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por su rostro, silenciosas y calientes. «Mamá, por favor, no es lo que parece». Una risa corta y amarga escapó de los labios de Carmen. «¿No es lo que parece? Yo lo vi, Mariana. Vi la forma en que te mira, la forma en que tú lo miras a él. Esa no es la mirada de un sacerdote a una feligresa, es la mirada de un hombre. Y tú, parecías una tonta enamorada, dentro de la casa de Dios». La última frase fue dicha con un veneno que las asustó a ambas. Yo no lo sé», balbuceó Mariana, retorciéndose las manos. «No fue planeado. Simplemente sucedió». «¿Sucedió?», repitió Carmen, la voz subiendo una octava. «Cosas así no suceden, Mariana. Son elecciones. Elegiste mentirme. Elegiste deshonrar esta casa, deshonrar la memoria de tu padre, deshonrar a Dios». Se apoyó en la mesa de la cocina, la fuerza de sus piernas abandonándola de repente. El mundo giraba. El olor a santidad de la sacristía había sido reemplazado por el hedor de la traición y provenía de su propia hija. La noche cayó sobre la casa como un sudario. La tensión era tan palpable que parecía tener peso y forma, ocupando cada rincón, sofocando el aire. Mariana se encerró en su habitación, y los únicos sonidos que provenían de allí eran sollozos ahogados, intermitentes como una lluvia fina y triste. Carmen no fue a verla. El puente entre las dos habitaciones, que antes representaba una proximidad amorosa, ahora parecía un abismo infranqueable. Carmen no cenó. La idea de la comida le daba náuseas. En su lugar, se refugió en su propia habitación, en el santuario de su fe. Se arrodilló en el reclinatorio de madera oscura que su esposo Ricardo le había regalado en su boda. Un gesto de respeto a su devoción. Las manos, que antes sostenían el rosario con firmeza y familiaridad, ahora lo apretaban con desesperación, los nudillos blancos. Cerró los ojos e intentó rezar. Las palabras del Ave María y del Padre Nuestro, que fluían de ella con la naturalidad de la respiración, ahora se negaban a salir. Su mente era un torbellino de imágenes. La mirada de Mariana, la mano suspendida del Padre Alejandro, las cuentas del rosario esparcidas por el suelo de la sacristía. Cada imagen era una puñalada a su fe. ¿Cómo podía Dios haber permitido aquello? ¿Cómo el hombre que ella veía como su representante en la tierra, el pastor de su rebaño, podía haberse convertido en un lobo? El Padre Alejandro había llegado a la parroquia hacía 2 años, desde la Ciudad de México. Era más joven que su antecesor, con un carisma que cautivó a todos. Tenía una sonrisa fácil y un sermón elocuente. Carmen, como toda la comunidad, lo había acogido con los brazos abiertos. Se había convertido en una presencia constante en sus vidas, un consejero, casi un miembro de la familia. Había cenado en esa misma cocina, había bendecido esa casa, y todo el tiempo codiciaba a su hija. La rabia hervía, caliente y ácida, mezclándose con el dolor. Pero bajo la rabia había algo aún más aterrador, la duda. Por primera vez en su vida, Carmen se sintió completamente sola en sus oraciones. Las palabras no alcanzaban el techo. Parecían caer de vuelta, huecas y sin sentido, en el suelo de su habitación oscura. Miró la imagen de la Virgen de Guadalupe, su rostro sereno y compasivo. «¿Por qué?», le susurró a la imagen. «¿Qué hice mal? ¿En qué fallé como madre?». La Virgen permaneció en silencio, su manto estrellado ofreciendo un consuelo que Carmen ya no podía sentir. La fe, que siempre había sido su armadura y su refugio, ahora parecía frágil como el cristal. Se sentía desnuda, expuesta, traicionada no solo por su hija y su sacerdote, sino quizás, en el rincón más oscuro de su corazón, por el mismo Dios a quien había dedicado su vida. La noche se arrastró, larga y sin estrellas,
y las oraciones de doña Carmen permanecieron sin respuesta. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, un reflejo del estado de ánimo de Carmen. Se movió por la casa como una autómata, realizando sus tareas matutinas por pura fuerza de la costumbre. El café se hizo, pero apenas lo tocó. La puerta de la habitación de Mariana permaneció cerrada. El silencio de la casa era pesado, enfermizo. Carmen sabía que no podía esconderse para siempre. La vida en un pueblo pequeño no permite el lujo del aislamiento. Necesitaba ir al mercado, comprar pan fresco y verduras. La simple idea de enfrentar las miradas y los buenos días de sus vecinos era una tortura. Cada sonrisa, cada gesto de cordialidad le parecería una farsa. Se sentía como una impostora, la madre de la hija que aún no podía formular la frase completa en su mente. Con el rebozo cubriendo parte de su rostro, como si pudiera esconderse detrás de la tela, salió. El aire fresco de la mañana, normalmente vigorizante, le pareció viciado. Los colores vibrantes de la calle, que tanto amaba, parecían desvaídos, como una fotografía antigua. En el mercado, el zumbido habitual de conversaciones y regateos la envolvió. Intentó ser rápida, centrándose solo en su lista de compras, pero era imposible evitar los encuentros. «Doña Carmen, qué milagro», exclamó la señora Elodia, la dueña del puesto de frutas y la principal fuente de noticias, verdaderas o no, del pueblo. Elodia era una mujer corpulenta, de sonrisa amplia y ojos pequeños y perspicaces que no se perdían nada. No la vi en la misa de la mañana. ¿Está todo bien? El corazón de Carmen dio un vuelco. Estoy bien, Elodia, gracias. Solo un poco de dolor de cabeza. Mintió, la voz más débil de lo que pretendía. Elodia entrecerró los ojos, su expresión de simpatía apenas disimulando una curiosidad afilada. Ah, qué lástima. ¿Y su Mariana? Tan dedicada a la niña. El padre Alejandro debe extrañarla mucho en el coro. Siempre dice que su voz es como la de un ángel. La mención de su nombre fue como un golpe físico. Carmen sintió que la sangre se le iba del rostro. Intentó mantener la compostura. Mariana tampoco se siente muy bien, dijo, tomando unos tomates con una mano que temblaba ligeramente. «Qué coincidencia», dijo Elodia, la palabra goteando una falsa inocencia. «Los dos enfermos el mismo día. Espero que no sea nada contagioso». Se rió, una risa que sonó estridente a los oídos de Carmen. Carmen pagó por los tomates, murmuró un adiós, y se alejó lo más rápido que pudo, sintiendo los ojos de Elodia clavados en su espalda. La semilla de la sospecha había sido plantada. No sabía cómo, pero sabía, con una certeza terrible, que la conversación de Elodia no era inocente. ¿El pueblo ya sabía? ¿O solo estaba empezando a olfatear el escándalo? El miedo, antes un sentimiento interno, ahora se había convertido en un monstruo externo, con 1000 ojos y 1000 bocas, listo para devorar la reputación que había tardado una vida entera en construir. De vuelta en la seguridad de su casa, Carmen se sentó en el sillón de mimbre del patio, el lugar donde solía encontrar más paz. Pero la paz no llegó. Las bugambillas, con sus flores de un rosa fucsia vibrante, parecían gritarle. Cerró los ojos, pero la oscuridad solo trajo a la superficie los recuerdos, fragmentos de un pasado que ahora parecía una mentira. Recordó el bautizo de Mariana. La iglesia estaba llena. El olor a incienso y a bebé recién bañado en el aire. Mariana, pequeña y serena en su vestido de encaje blanco, en brazos del padre Miguel, el predecesor de Alejandro. Carmen recordaba haber mirado al altar, al crucifijo dorado, y haber hecho una promesa silenciosa. Criaría a esa niña en el camino del Señor, la protegería de todo mal. Una ola de ironía amarga la inundó. El mal no había venido del mundo exterior, como siempre había temido. Llevaba sotana y vivía en la casa de al lado de la iglesia. Recordó a Mariana a los 7 años, haciendo su primera comunión. Sus ojos negros brillaban con una seriedad y una fe tan puras que conmovieron a toda la congregación. Había recibido la hostia con una reverencia que muchos adultos no poseían. Ese día, Carmen sintió que su promesa se estaba cumpliendo. Mariana era buena, era pura. Y luego, la llegada del padre Alejandro era tan diferente del viejo padre Miguel, joven, enérgico, lleno de ideas. Reformó el salón parroquial, organizó un grupo de jóvenes. Sus sermones hablaban de amor y perdón, de una forma que tocaba los corazones de la nueva generación. Mariana quedó encantada.
Se lanzó de cabeza a las nuevas actividades de la iglesia, pasando cada vez más tiempo allí. Carmen, en ese momento, lo vio con buenos ojos. «Es bueno tener un sacerdote que inspire a los jóvenes», le había dicho a Ricardo, poco antes de que él falleciera. «Está manteniendo a nuestra Mariana en el buen camino». Ahora, cada uno de esos recuerdos estaba manchado. La dedicación de Mariana parecía menos devoción y más obsesión. El tiempo extra en la iglesia no era para Dios, sino para él. Las reuniones del grupo de jóvenes, las largas conversaciones en la oficina parroquial, eran oportunidades. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? La pregunta la atormentaba. Repasaba conversaciones, gestos, miradas, un cumplido del sacerdote sobre la belleza de Mariana que pareció un poco demasiado efusivo. La forma en que Mariana se sonrojaba cuando él le hablaba. Pequeños signos, insignificantes en su momento, que ahora se alineaban para formar un patrón espantoso. La ceguera no había sido accidental, había sido una elección. Creía tanto en la santidad de ese hombre y en la inocencia de su hija, que se había negado a ver lo que estaba justo frente a ella. La verdad era un sol cegador, y ella había preferido la sombra cómoda de su fe. La puerta de la habitación de Mariana finalmente se abrió al final de la tarde. Salió vacilante, los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Parecía más pequeña, más frágil. Llevaba en las manos una taza de té, que le ofreció a su madre con un gesto tembloroso. Carmen la observó en silencio, el corazón un nudo de emociones contradictorias. Rabia, lástima, amor, decepción. Aceptó la taza, el calor del objeto un pequeño consuelo en medio del frío que sentía por dentro. Mariana se sentó en la silla frente a ella, en el patio. El silencio se extendió, roto solo por el zumbido distante de una abeja en las flores. Finalmente, Mariana habló, la voz baja y ronca. «No hay excusa para la mentira, mamá. Lo sé, lo siento mucho, más de lo que puedo decir». Carmen solo asintió, esperando. «No empezó como tú crees», continuó Mariana, mirando sus propias manos en su regazo. «Él era tan amable, tan comprensivo. Podía hablar con él de todo, de mis dudas, de mis miedos, cosas que no sentía que podía compartir con nadie más». Levantó la vista hacia su madre, y en sus ojos había una súplica. Él me escuchaba. De verdad, Carmen sintió una punzada de celos. ¿Acaso ella no escuchaba a su propia hija? Hablaba de su soledad, dijo Mariana, la voz casi un susurro, del peso de ser un guía para todos, sin tener a nadie que lo guiara a él. Empecé a sentir lástima por él y admiración. La admiración se convirtió en cariño. El cariño se detuvo, tragando saliva. Se convirtió en otra cosa. ¿Amor?, preguntó Carmen, la palabra saliendo con dificultad, como si estuviera hecha de vidrio roto. Mariana asintió, las lágrimas volviendo a brotar. «Sé que está mal, sé que es un pecado terrible. Luchamos contra ello, mamá. Durante meses. Rezamos juntos. Le pedimos a Dios que nos diera fuerzas. Pero era como intentar detener una marea con las manos. Cada vez que nos alejábamos, el dolor era mayor. Y cuando estábamos juntos, aunque solo fuera hablando en la sacristía, el mundo parecía correcto». Carmen cerró los ojos. La confesión de su hija no era la de una pecadora vulgar, sino la de un alma torturada. Era la historia de dos seres humanos solitarios, que encontraron consuelo el uno en el otro, en el lugar más prohibido de todos. Eso no hacía que el acto fuera menos incorrecto, pero lo hacía más trágico. «¿Te tocó?», preguntó Carmen, la pregunta que la había estado atormentando desde el principio. La voz era fría, clínica. Mariana negó con la cabeza vehementemente. «No, no como estás pensando. Nunca. Juramos que no cruzaríamos esa línea. Nuestra relación era de almas, de corazones. Un beso. Una vez. Solo uno. Y el arrepentimiento nos consumió durante semanas. Lo que viste ayer era nuestra despedida. Él iba a pedir el traslado a otra parroquia. Estábamos diciendo adiós». La revelación cayó sobre Carmen con el peso de un yunque. Entonces, no había interrumpido el inicio de un escándalo, sino el final de una historia de amor prohibida. La ironía era cruel. Su conmoción, su dolor, su rosario caído, todo eso había transformado un secreto que estaba a punto de morir en una crisis que apenas comenzaba. La confesión de Mariana cambió la dinámica del dolor de Carmen. La rabia abrasadora dio paso a una tristeza profunda
y a un dilema paralizante. Por un lado, estaba el pecado, la ruptura de un voto sagrado, la mentira. Por otro, estaba el corazón roto de su hija y, admitió a regañadientes, el de un hombre que, a pesar de todo, parecía haber luchado contra sus propios demonios. Estaban equivocados, terriblemente equivocados, pero la imagen que Mariana había pintado, de dos almas luchando contra un sentimiento prohibido, era dolorosamente humana. Ahora, Carmen se encontraba ante una elección imposible. ¿Qué debía hacer? Su instinto inicial, forjado por una vida de devoción y rectitud, era claro. El escándalo debía ser expuesto. El padre Alejandro debía ser denunciado al obispo. Era su deber como católica, como guardiana de la moralidad. Un sacerdote que rompe su voto de celibato, aunque sea solo en sentimiento, es un pastor que ya no puede guiar al rebaño. La Iglesia necesitaba ser purificada. Pero luego miraba a Mariana. Denunciar al sacerdote significaba denunciar a su propia hija. Significaba arrastrar el nombre de su familia por el lodo. Mariana, que ya estaba sufriendo, quedaría marcada para siempre. En un pueblo como el suyo, se convertiría en una paria. La mujer que sedujo al cura. Ninguna madre podría desear eso para su hija. El instinto maternal, tan poderoso como su fe, le gritaba que protegiera a su cría a cualquier costo. El silencio era una opción, fingir que no había pasado nada, dejar que el padre Alejandro pidiera su traslado, como planeaba. El polvo se asentaría, la historia moriría, pero el silencio también significaba complicidad, significaba guardar un secreto sucio, permitir que un hombre que había faltado a sus votos, quizás se fuera simplemente a otra parroquia, donde el ciclo podría, hipotéticamente, repetirse. Eso pesaba en su conciencia. Carmen pasó horas en agonía, sopesando los dos lados de la balanza. Por un lado, su lealtad a Dios y a la institución de la Iglesia. Por otro, su lealtad incondicional a su hija. Durante toda su vida, estas dos lealtades habían sido una sola. Ahora, estaban en guerra dentro de ella. Se dio cuenta de que no importaba lo que eligiera, algo sería sacrificado. O sacrificaría a su hija en el altar de la justicia de la Iglesia, o sacrificaría su conciencia en el altar del amor maternal. No había camino fácil, no había respuesta correcta. Solo estaba el peso abrumador de una elección que definiría no solo su futuro, sino el de todos los involucrados. Los días que siguieron fueron una forma de tortura lenta. Carmen y Mariana vivían en una tregua frágil, hablando solo lo esencial. La herida estaba abierta, y ninguna de las dos sabía cómo empezar a sanarla. Pero la tensión dentro de casa era un problema menor, comparado con lo que estaba creciendo afuera. La semilla plantada por la señora Elodia en el mercado comenzó a germinar. El pueblo pequeño, con su red invisible de comunicación, era un terreno fértil para el chisme. Los susurros comenzaron en las esquinas, en las filas de la panadería, en los patios de las casas mientras las mujeres tendían la ropa. Carmen sentía el cambio en la atmósfera. Los buenos días que recibía en la calle parecían un poco más cortos, las sonrisas un poco más forzadas. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando se acercaba a un grupo. Veía cabezas juntándose, miradas de reojo en su dirección, seguidas de cuchicheos apresurados cuando pasaba. Era una hostilidad sutil, pero penetrante. Nadie decía nada directamente, pero el juicio estaba en el aire, denso y sofocante. La ausencia de Mariana en la iglesia era notada por todos. Antes, si faltaba a una misa, el teléfono de Carmen sonaría con gente preocupada preguntando si estaba enferma. Ahora, solo había un silencio acusador. Incluso el padre Alejandro parecía diferente. El domingo siguiente, Carmen fue a misa sola. Era un acto de desafío, un intento de mantener la normalidad, pero se sintió como una actriz en un escenario, con todos los ojos sobre ella. Desde el altar, el sacerdote parecía pálido y tenso. Su sermón, que normalmente era vibrante y apasionado, fue pronunciado con una voz monótona, sus ojos evitando a toda costa el banco donde Carmen estaba sentada. Habló sobre el pecado y el perdón, pero sus palabras sonaban huecas, como si ya no creyera en ellas. Al final de la misa, la gente se dispersó más rápido de lo normal. Pocos se detuvieron a saludar a Carmen. Vio a la señora Elodia en un rincón, conversando en voz baja con un grupo de mujeres. Miraron a Carmen, y Elodia hizo un gesto discreto en dirección al confesionario, luego hacia el cielo, y se rió. El mensaje era claro, aunque indescifrable en sus detalles.
Carmen volvió a casa con el estómago revuelto. El veneno del chisme se estaba extendiendo. No sabían la verdad. No podían saberla. Pero en ausencia de hechos, la imaginación fértil de la comunidad creaba su propia versión, probablemente mucho peor que la realidad. Ella y Mariana no solo estaban siendo juzgadas por un pecado que, técnicamente, no cometieron en su plenitud, estaban siendo condenadas por una historia inventada, susurrada en las sombras. Carmen sabía que no podía seguir escondiéndose. El silencio se estaba volviendo más peligroso que la verdad. Necesitaba hablar con la otra parte de esa dolorosa ecuación. Necesitaba escucharlo de su propia boca. El lunes por la tarde, cuando sabía que la iglesia estaría vacía, tomó una decisión. Dejó una nota para Mariana, diciendo que saldría un rato, y caminó con paso decidido hacia la casa parroquial. Cada paso era una batalla contra el miedo y la rabia que aún hervían bajo su piel. Llamó a la pesada puerta de madera. Pasó un momento antes de que se abriera. El padre Alejandro apareció, y al ver a Carmen, su rostro perdió todo color. Parecía haber envejecido años en pocos días. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, y su postura, normalmente erguida, estaba encorvada por el peso de la culpa. «Doña Carmen», dijo, la voz apenas audible, «por favor, entre». Ella entró en la sala de visitas, una habitación austera amueblada con una mesa, algunas sillas y estanterías repletas de libros teológicos. El aire olía a papel viejo y a café frío. Carmen permaneció de pie, rechazando la invitación silenciosa a sentarse. «No he venido para una visita social, padre», dijo, la voz firme a pesar del temblor interno. «Lo sé», respondió él, bajando la mirada. «Lo siento. No hay palabras para expresar cuánto siento. Todo el dolor que les he causado a usted y a Mariana. Sentirlo no cambia nada», replicó Carmen, la dureza en su voz sorprendiéndola. «Yo confié en usted. Le abrí mi casa. Le confié el alma de mi hija a su cuidado. Y usted la usó para aliviar su propia soledad». El sacerdote se estremeció ante la precisión de sus palabras, como si le hubiera leído el alma. No intentó defenderse. «No fue mi intención. Se lo juro. Luché, doña Carmen. Ambos luchamos. Su lucha no me interesa», dijo ella, la voz elevándose. «Me interesa el resultado. El resultado es mi hija encerrada en su habitación, llorando día y noche. El resultado son los susurros y las miradas de lástima y desprecio en la calle. El resultado es mi fe, la fe de toda una vida, sacudida hasta los cimientos». Se detuvo, jadeando, la mano en el pecho. Las lágrimas que se había negado a derramar frente a él ahora amenazaban con desbordarse. Alejandro dio un paso adelante, las manos abiertas en un gesto de súplica. «Amo a su hija, doña Carmen. Sé que no tengo derecho a decirlo, que suena a blasfemia viniendo de mí, pero es la verdad. La amo con un respeto y una pureza que usted no creería, y es por eso que tengo que irme. Ya estaba preparando mi solicitud de traslado al obispo cuando usted nos encontró». Carmen lo miró fijamente, buscando cualquier señal de falsedad en sus ojos, pero todo lo que vio fue una agonía genuina, una desesperación que reflejaba la suya. No era el monstruo que ella quería que fuera, era solo un hombre débil, un hombre que se había perdido, y eso, de alguna manera, era aún más difícil de odiar. «Irse no borrará lo que hizo», dijo ella, la voz ahora más cansada que enojada. «El pueblo ya está hablando. ¿Qué historia va a dejar atrás para que mi hija la cargue?» Esa era la pregunta crucial. Su partida resolvería el problema de él, pero podría cimentar para siempre la reputación arruinada de Mariana. La conversación con el padre Alejandro, en lugar de aportar claridad, solo profundizó el dilema de Carmen. Él había confirmado la historia de Mariana, su amor y su plan de marcharse. Su sinceridad era desconcertante, pero no alteraba los hechos. La reputación de su familia estaba siendo deshecha, hilo a hilo, por la comunidad que antes la respetaba. La prueba más dolorosa de esto llegó unos días después. La parroquia estaba organizando la kermés anual para la fiesta del Santo Patrón, un evento que Carmen había coordinado durante más de 30 años. Era su pasión. Ella era la responsable de recoger las donaciones, organizar los puestos y, lo más importante, liderar al grupo de mujeres que pasaba semanas preparando los tamales y el mole poblano, cuya receta era un secreto de su familia. Ese año, cuando llamó a la primera mujer de la lista, doña Sofía, la respuesta fue evasiva. «Ah, Carmen, este año me duele mucho la espalda».
Creo que no voy a poder ayudar. A Carmen le extrañó, pero llamó a la siguiente, doña Inés. Lo siento, Carmen. Mi nieto de Guadalajara viene a visitarnos justo esa semana. Será imposible. Una a una, las excusas se fueron acumulando. Problemas de salud repentinos, parientes lejanos que llegaban de sorpresa, compromisos ineludibles. Eran mentiras, todas ellas, y tan mal disimuladas que eran un insulto. Después de la quinta llamada, Carmen entendió. Nadie quería ser asociado con ella. El muro de la comunidad se había levantado a su alrededor, silencioso e infranqueable. Colgó el teléfono, las manos temblando de humillación. Miró alrededor de su cocina, el lugar donde tantas veces esas mismas mujeres se habían sentado, riendo, compartiendo confidencias y preparando comida para las fiestas de la iglesia. El lugar que era un símbolo de comunión y amistad, ahora parecía vacío y frío. Mariana, que había escuchado las llamadas desde su habitación, apareció en la puerta de la cocina, el rostro pálido de culpa. «Es por mi culpa, ¿verdad?», susurró. Carmen, por primera vez, no tuvo fuerzas para negarlo ni para consolarla. Solo miró a su hija, y en su mirada estaba toda la vastedad de su dolor y su aislamiento. «Nos han juzgado, mi niña», dijo, la voz entrecortada. «Nos han juzgado y condenado sin un juicio». El boicot a la kermés fue más que un rechazo social. Fue un ataque al corazón de la identidad de Carmen. Era la comunidad de la iglesia, su segunda familia, la que ahora le daba la espalda. La fe no estaba solo en sus oraciones privadas, estaba en esas acciones comunitarias, en compartir el pan, en la celebración conjunta. Al ser excluida de eso, se sentía excomulgada no por un decreto del Vaticano, sino por el cruel tribunal de la opinión pública de su propio pueblo. La mitad de la historia había llegado, y con ella, la necesidad de confrontar la verdad en su totalidad, sin filtros ni medias palabras. Aquella noche, la casa estaba sumida en una oscuridad que parecía reflejar el alma de sus dos habitantes. El rechazo de la comunidad había roto la última barrera de autocontrol de Carmen. Se sentía acorralada, y el miedo se estaba transformando en una necesidad desesperada de actuar. Fue a la habitación de Mariana. La joven estaba sentada en la cama, abrazando sus rodillas, la mirada perdida en la ventana. «Necesitamos hablar», dijo Carmen, la voz desprovista de cualquier acusación. Era el tono de alguien que busca entender, no de quien lanza culpas. «Necesito saberlo todo, Mariana. No los detalles que me ahorras, sino la verdad completa. ¿Cómo un hombre de Dios y una joven devota llegan a este punto?» Mariana miró a su madre, y la sinceridad en su tono pareció abrir una compuerta. Las palabras comenzaron a fluir, ya no como una confesión avergonzada, sino como un relato, una historia que necesitaba ser contada. Habló del principio, de las conversaciones teológicas que se volvieron personales. Contó cómo Alejandro compartía con ella sus libros, sus dudas sobre la fe, la presión de ser un símbolo para tanta gente. La trataba como a una igual, una confidente intelectual, algo que ningún otro hombre en su vida había hecho jamás. «Él veía mi mente, mamá, no solo a la buena chica que canta en el coro», dijo Mariana. «Con él podía cuestionar, podía dudar, no me daba respuestas hechas. Me ayudaba a encontrar las mías». Describió la soledad de él, la soledad de un hombre rodeado de gente, pero profundamente solo, y su propia soledad, la de una joven que vivía una vida ejemplar, pero que se sentía atrapada en un molde, el molde de la hija perfecta de doña Carmen. «Éramos dos prisioneros que encontraron una llave el uno en el otro», dijo, la metáfora simple pero poderosa. «El amor no fue una pasión carnal y pecaminosa, como todos deben estar imaginando. Fue un encuentro, un refugio, el único lugar donde podíamos ser simplemente nosotros mismos, sin las sotanas, sin los velos de la devoción. Admitió el error, la culpa, la conciencia del pecado, pero, por primera vez, defendió el sentimiento. Lo que siento por él, mamá, es lo más real que he sentido en mi vida. Y sé que lo que él siente por mí también lo es. ¿Puede un sentimiento tan real ser enteramente incorrecto? ¿Puede Dios, que es amor, crear un amor que es una condena? La pregunta quedó suspendida en el aire, llena de un dolor teológico que Carmen, con toda su fe, no sabía cómo responder. Por primera vez, vio la situación no a través de sus lentes de pecado y vergüenza,
sino a través de los ojos de su hija, como una historia de amor compleja, imposible y trágica. La premisa completa no era solo sobre un sacerdote que rompió sus votos, era sobre dos seres humanos que se encontraron y se amaron contra todas las reglas del mundo que habitaban. Y esa verdad, en toda su dolorosa complejidad, era mucho más difícil de juzgar. La honestidad brutal de Mariana esa noche obró un cambio sutil pero profundo en Carmen. El relato de su hija, despojado de vergüenza y lleno de una convicción dolorosa, la obligó a mirar más allá del escándalo. Empezó a ver no solo la transgresión, sino también la humanidad detrás de ella. En los días siguientes, Carmen se encontró observando a su hija de una manera diferente. Veía la profundidad de la tristeza en sus ojos, una melancolía que no era solo de culpa, sino de pérdida. Mariana estaba de luto por un amor que ella misma sabía imposible. No era una seductora frívola, era una mujer con el corazón roto. Una tarde, Carmen encontró a Mariana en el patio, regando las plantas con la mirada ausente. El sol poniente arrojaba una luz suave sobre su rostro, y por un momento, no parecía la mujer de 28 años que había causado una crisis en su vida, sino la niña pequeña que solía correr por ese mismo patio, riendo y persiguiendo mariposas. El instinto maternal de Carmen, que había estado sepultado bajo capas de rabia y decepción, emergió con una fuerza abrumadora. Esa era su hija, su única hija, y estaba sufriendo. La comunidad las había abandonado. La iglesia, que debía ser su refugio, se había convertido en un lugar de juicio. Si ella, su propia madre, también le daba la espalda, ¿qué le quedaría a Mariana? En ese momento, algo se quebró dentro de Carmen. La rigidez de sus principios, su fe ciega en las reglas y las instituciones, comenzó a ceder espacio a algo más antiguo y fundamental, el amor incondicional de una madre. Se acercó a Mariana y, por primera vez desde el día en la sacristía, la abrazó. Fue un abrazo vacilante al principio, luego firme y protector. Mariana se deshizo en los brazos de su madre, el cuerpo sacudido por sollozos que eran una mezcla de alivio y dolor acumulado. «Shh, mi niña, shh», susurró Carmen acariciando su cabello. «Vamos a superar esto, juntas». En ese abrazo, la dinámica cambió. Ya no eran la jueza y la acusada, la madre decepcionada y la hija pecadora. Eran dos mujeres, madre e hija, solas contra el mundo. La elección que antes parecía tan imposible comenzó a aclararse. Su lealtad ya no pertenecía a una institución que las había desechado. Pertenecía a la carne de su carne, a la sangre de su sangre. Protegería a Mariana, sin importar el costo. La batalla había cambiado de enfoque. Ya no se trataba de salvar su reputación o defender el honor de la iglesia. Se trataba de salvar a su hija. La decisión de Carmen trajo una nueva energía a la casa, una determinación que reemplazó a la desesperación. Ya no sería una víctima pasiva de los acontecimientos. Actuaría. A la mañana siguiente, se sentó con Mariana en la mesa de la cocina, un brillo de acero en sus ojos que su hija no había visto en mucho tiempo. «Mariana, escúchame», dijo, la voz firme. «No vamos a escondernos y llorar más. Vamos a enfrentar esto, pero lo haremos a nuestra manera». Mariana la miró, confundida. «¿Qué quieres decir, mamá?» «El padre Alejandro dijo que iba a pedir su traslado. Eso no es suficiente. Su partida, en este momento, solo confirmará todos los chismes y te dejará aquí para cargar con la culpa sola. Dirán que tú lo echaste, que eres la pecadora que lo hizo caer. No, eso no va a suceder». Carmen se levantó y comenzó a caminar por la cocina, el cerebro trabajando febrilmente. «Necesitamos una solución que limpie tu nombre, o que al menos nos dé la oportunidad de empezar de nuevo. Y solo hay una persona que puede ayudarnos a hacer eso de forma oficial». «¿Quién?», preguntó Mariana, aprensiva. «El obispo», declaró Carmen. Mariana se atragantó. «¿El obispo? Mamá, te has vuelto loca. Eso sería hacerlo todo público, sería un escándalo oficial. Alejandro sería excomulgado y yo...» «No, no estás entendiendo», interrumpió Carmen, deteniéndose frente a su hija. «No vamos a ir a él con acusaciones. No vamos a pedir un castigo. Vamos a contarle la verdad. Nuestra verdad, la historia que me contaste. Una historia de soledad, de error, pero no de malicia. Y le pediremos no justicia, sino misericordia. Una solución discreta y digna para todos». El plan era audaz, casi impensable,
ir ante la máxima autoridad de la diócesis, no como una víctima furiosa, sino como una madre defendiendo el honor de su hija y, en cierto modo, la humanidad de un sacerdote que había fallado. Era una apuesta enorme. El obispo podría reaccionar con furia, podría crear un escándalo aún mayor. ¿Y qué le diremos a Alejandro?, preguntó Mariana, la mente girando con la audacia del plan. Nada, por ahora, dijo Carmen. Esta es nuestra lucha ahora. Él ya tomó su decisión de partir. Nosotras tomaremos nuestra decisión de cómo terminará la historia. Por primera vez en semanas, Mariana vio un camino, por muy arriesgado que fuera. Vio a su madre no como una guardiana de dogmas rígidos, sino como una estratega, una leona defendiendo a su cría. Un pequeño brote de esperanza comenzó a nacer en su corazón. El viaje a la ciudad de Puebla, donde se encontraba la sede de la diócesis, se hizo en un silencio tenso. Carmen y Mariana tomaron el primer autobús de la mañana, mientras el vehículo se sacudía por la carretera, pasando por campos de maíz y pequeños pueblos. Carmen repasaba el plan en su mente. Llevaba su mejor vestido, un traje sencillo pero digno, de color azul marino, y su rebozo de hilo fino. Parecía que iba a una misa importante, no a una batalla por su honor. Mariana, a su lado, miraba por la ventana, el rostro pálido. Con cada kilómetro que las acercaba al palacio episcopal, su ansiedad crecía. Confiaba en la fuerza de su madre, pero temía la reacción del obispo, un hombre que solo veían de lejos, durante las confirmaciones, una figura imponente y distante. El palacio episcopal era un magnífico edificio colonial, junto a la catedral. Sus paredes de piedra y sus ventanas altas parecían diseñadas para intimidar. Al entrar en el patio interior, el sonido de una fuente resonaba, el único ruido que rompía el solemne silencio del lugar. Una secretaria de aspecto severo la recibió en una antesala oscura, con muebles pesados y retratos de obispos anteriores en las paredes. «El obispo está muy ocupado. ¿Tienen cita?» «No», dijo Carmen, con una calma que no sentía. «Pero el asunto es de extrema urgencia y concierne a la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Dígale que es doña Carmen Ramírez». La secretaria la miró con desdén, pero el nombre y la parroquia parecían tener algún peso. Desapareció por una puerta alta y, para sorpresa de Mariana, regresó minutos después. «El obispo las recibirá. Por 5 minutos». Fueron conducidas a un amplio despacho. El obispo don Rafael era un hombre mayor, de pelo blanco y rostro arrugado, pero con unos ojos azules sorprendentemente penetrantes. Estaba sentado detrás de un macizo escritorio de madera oscura, y no se levantó cuando entraron. «Doña Carmen», dijo, la voz grave, «¿a qué debo el honor de esta visita inesperada?» Carmen respiró hondo, sintiendo la mirada de Mariana en su espalda, una mezcla de miedo y apoyo. Se acercó al escritorio, manteniendo una distancia respetuosa, pero sin encogerse. «Su Excelencia», comenzó, la voz clara y firme, «no he venido a quitarle su tiempo con trivialidades. He venido a hablar de un asunto grave que amenaza la paz de nuestra parroquia y el alma de uno de sus sacerdotes. He venido a hablar del padre Alejandro». El obispo levantó una ceja, el interés repentinamente agudizado. La batalla de Carmen había comenzado. Don Rafael escuchó en silencio, el rostro una máscara impenetrable. Sus manos estaban juntas sobre el escritorio, los dedos entrelazados. Carmen contó la historia, comenzando por lo que vio en la sacristía, pero pasando rápidamente a lo que había aprendido de su hija. No usó palabras de acusación. En su lugar, habló de la soledad, del error, de la lucha interna que tanto Mariana como el sacerdote enfrentaron. Habló con la dignidad de una matriarca, no con la histeria de una madre traicionada. Describió la situación no como un escándalo sexual, sino como una tragedia humana que se desarrolló dentro de los muros sagrados de la Iglesia. No exculpó a su hija, admitiendo el error de Mariana al involucrarse emocionalmente con un sacerdote, pero también defendió su honor, enfatizando que no hubo transgresión física y que ellos mismos habían decidido terminar la relación y que el sacerdote solicitaría el traslado. «El problema, Excelencia», continuó Carmen, «es que su partida ahora, bajo un velo de sospecha, dejará a mi hija para ser apedreada por la comunidad. El chisme ya ha comenzado. Su ausencia en la iglesia, la partida súbita de él, la gente atará cabos de la peor manera posible». Mariana, que había permanecido en silencio hasta entonces, sintió el valor de su madre y dio un paso adelante. «Excelencia»,
dijo, la voz temblorosa pero clara. Yo me equivoqué. Permití que un sentimiento prohibido creciera en mi corazón. Pido perdón a Dios y a la Iglesia, pero el padre Alejandro siempre fue respetuoso. Me guió, me protegió, incluso de mí misma. Su única falta fue ser humano. El obispo observó a las dos mujeres, su mirada pasando de una a otra. El silencio en el despacho era denso. Se recostó en su silla, el cuero crujiendo bajo su peso. «¿Qué esperan de mí exactamente?», preguntó, el tono aún neutro. «¿Que ignore la ruptura de un voto sagrado? ¿Que dé mi bendición a esta situación?» «No, Excelencia», respondió Carmen prontamente. «Esperamos sabiduría. Esperamos misericordia. El padre Alejandro debe, sí, ser trasladado. Es lo mejor para todos. Pero la manera en que se haga marcará toda la diferencia. Si simplemente es arrancado de la parroquia, el escándalo se confirmará. Pero si su partida se anuncia de forma digna, con una razón plausible, quizás un llamado a estudiar en otra ciudad, o a ayudar en una parroquia más grande que necesite su energía, la transición sería suave. Daría tiempo para que las aguas se calmen y para que mi hija reconstruya su vida sin quedar marcada permanentemente». El obispo permaneció en silencio durante un largo rato, los ojos azules fijos en un punto en la pared detrás de ellas. Carmen y Mariana contuvieron la respiración. Habían presentado su caso. Habían apelado no a la ley de la Iglesia, sino a su sabiduría pastoral. La decisión y el futuro de ellas estaba en manos de ese hombre. Finalmente, don Rafael suspiró, un sonido largo y cansado. Miró a Carmen, y por primera vez, ella vio algo más allá de la autoridad en sus ojos. Vio a un pastor, un hombre que lidiaba con las fallas de su rebaño todos los días. «Doña Carmen», dijo, la voz un poco más suave, «conozco su reputación. Es usted uno de los pilares de su comunidad. Su fe es conocida y respetada. El hecho de que venga a mí, no con odio, sino con esta petición de una solución pacífica, dice mucho de su carácter». Se dirigió a Mariana. «Y tú, mi niña, se necesita mucho valor para admitir tu error y al mismo tiempo defender el honor de otra persona. Tu devoción a la Iglesia siempre ha sido ejemplar. El corazón humano, sin embargo, es un territorio complejo y a veces traicionero». Hizo una pausa, juntando las yemas de los dedos. Lo que el padre Alejandro hizo fue una falta grave. El vínculo emocional que permitió que se formara es una violación de su compromiso sagrado. Será llamado aquí. Tendrá una larga conversación conmigo. Y sí, será removido de su parroquia. De inmediato. El corazón de Carmen se hundió. La palabra «de inmediato» sonó como una sentencia. «Pero», continuó el obispo, y esa única palabra trajo de vuelta la esperanza. «Entiendo su preocupación por el escándalo y por el bienestar de su hija. La Iglesia no busca destruir vidas, sino salvarlas. La discreción, en casos como este, es un acto de caridad». Se inclinó hacia adelante. «Haré lo siguiente. Anunciaré el próximo domingo, a través de una carta oficial que se leerá en todas las misas, que el padre Alejandro ha sido convocado a una misión especial en Oaxaca para ayudar en la reconstrucción de parroquias afectadas por un reciente terremoto. Es una razón noble, urgente e incuestionable. Partirá dentro de una semana. Eso le dará tiempo para despedirse de forma ordenada y le dará a la comunidad una narrativa que no involucra pecado y vergüenza». Lágrimas de alivio brotaron en los ojos de Carmen. Era más de lo que se había atrevido a esperar. Una solución que salvaba la dignidad de todos, que ofrecía una salida. «En cuanto a ti, Mariana», dijo el obispo, el tono volviéndose paternal, «te sugiero que también pases un tiempo fuera. Visita a parientes en otra ciudad, si los tienes. Deja que el pueblo respire. Cuando regreses, las cosas estarán más tranquilas. El tiempo es un gran sanador». Se levantó, señalando que la audiencia había terminado. «Vayan en paz y recen. Recen por la fortaleza del padre Alejandro, por su propia fortaleza y por la paz en su comunidad». Carmen y Mariana salieron del despacho y caminaron por el pasillo silencioso, sintiendo como si un peso inmenso les hubiera sido quitado de los hombros. No habían ganado una victoria, pero habían recibido una tregua. Habían recibido una oportunidad. El padre Alejandro fue convocado a Puebla al día siguiente. Regresó por la noche, el rostro marcado por un agotamiento que iba más allá del cansancio físico. No buscó a Mariana ni a Carmen. Simplemente comenzó a empacar sus cosas en silencio. La noticia de su misión especial en Oaxaca se extendió rápidamente.
exactamente como el obispo había planeado. La reacción de la comunidad fue una mezcla de sorpresa y admiración. «¡Qué hombre de Dios!», decían algunos. «Siempre dispuesto a servir donde la necesidad es mayor». La señora Elodia y su grupo de chismosas quedaron confundidas. Su narrativa, llena de intriga y pecado, no encajaba con esta historia de heroísmo y sacrificio. El chisme perdió fuerza, sin tener de dónde agarrarse. Para Mariana, la noticia fue al mismo tiempo un alivio y un dolor agudo. Se iba, para siempre. La solución que su madre había buscado era también la sentencia final para su corazón. No habría más encuentros secretos, no habría más conversaciones profundas, solo el silencio y la distancia. La noche antes de su partida, él dejó un sobre bajo la puerta de la casa de Carmen. Dentro había una sola hoja de papel. No era una carta de amor, sino una nota de despedida. «Mariana», decía la caligrafía elegante, «parto mañana hacia un nuevo camino que la providencia ha elegido para mí. Llevo conmigo el recuerdo de tu fe, de tu inteligencia y de tu bondad. Reza por mí, como yo siempre rezaré por ti. Que Dios te bendiga y te guarde, y que Él me perdone por haber perturbado tu paz. Adiós, Alejandro». Mariana leyó la carta una y otra vez, las lágrimas manchando la tinta. Era una despedida formal, respetuosa, pero entre líneas podía leer todo el amor y el dolor que él no podía expresar. Guardó la carta en una pequeña caja de madera donde guardaba sus tesoros de infancia. Era todo lo que quedaba. Carmen encontró a su hija en el patio, mirando las estrellas, la carta arrugada en la mano. No dijo nada, simplemente se sentó a su lado, y las dos permanecieron en silencio, compartiendo el dolor de esa despedida. El amor maternal de Carmen ahora se extendía más allá de la protección. Incluía compartir en silencio el sufrimiento de su hija. El último domingo del padre Alejandro en la parroquia llegó. La iglesia estaba más llena que nunca. Todos querían despedirse del carismático sacerdote que sería enviado a una misión tan noble. Carmen y Mariana fueron juntas. Se sentaron en su banco de siempre, con la cabeza erguida. Era la primera vez que Mariana volvía a la iglesia desde el incidente, y su presencia, junto a su madre, era una declaración silenciosa de fuerza. El padre Alejandro subió al púlpito. Parecía más delgado, el rostro más austero. Sus ojos recorrieron la congregación y por una fracción de segundo se posaron en Mariana. Fue una mirada rápida, pero que contenía un adiós. Su sermón no fue sobre su misión en Oaxaca, fue sobre la fragilidad humana. Habló del apóstol Pedro, la roca sobre la que se construyó la iglesia. «Pero nos olvidamos», dijo, la voz resonando en la iglesia silenciosa, «que esta misma roca negó a Cristo 3 veces. No por maldad, sino por miedo, por debilidad humana. La fe no es la ausencia de duda o de error. La fe es lo que hacemos después de caer. Es el valor de levantarse, de pedir perdón y de volver a intentarlo». Habló del perdón. Es fácil perdonar los pecados de los demás cuando no nos afectan, pero la verdadera prueba de nuestra fe cristiana es perdonar a quienes nos han herido, a quienes nos han decepcionado, y, quizás lo más difícil de todo, es perdonarnos a nosotros mismos por nuestras propias fallas. No mencionó nombres, no hizo confesiones, pero todos en la iglesia, especialmente Carmen y Mariana, sabían de qué estaba hablando. Era su confesión pública, codificada en teología, su petición de perdón a la comunidad que había engañado y a la mujer que había amado y perdido. «Recen por mí en este nuevo viaje», concluyó, la voz entrecortada. No como un héroe, sino como un peregrino débil, necesitado de la misericordia de Dios y de sus oraciones. Y sobre todo, cuídense unos a otros, sean amables. Recuerden que no conocemos las batallas que se libran en el corazón de nuestro prójimo. Cuando bajó del altar, un profundo silencio llenó la iglesia. No era el silencio del juicio, sino de la reflexión. Las palabras del sacerdote habían tocado algo profundo en cada uno. Quizás, solo quizás, la semilla de la compasión había sido plantada donde antes solo había la mala hierba del chisme. Al día siguiente, un coche de la diócesis se detuvo frente a la casa parroquial. Un sacerdote mayor y de aspecto severo bajó para ayudar a Alejandro con sus pocas maletas. Una pequeña multitud de feligreses se reunió para despedirse, ofreciendo pequeños regalos, panes caseros y abrazos. Carmen y Mariana observaron desde la ventana de su casa.
No se unieron a la multitud. Su despedida ya había ocurrido. En silencio, en palabras no dichas y en un sermón final, Mariana observó cada movimiento de él, la manera en que agradecía a la gente, la sonrisa triste en su rostro, la forma en que miró por última vez la torre de la iglesia antes de subir al coche. Su corazón dolía con un dolor físico. El dolor de la finalidad. Era el fin de un capítulo, el fin de un sueño imposible. Cuando el coche comenzó a moverse, doblando la esquina para desaparecer de la calle y de su vida, Alejandro miró en dirección a su casa. Sus ojos se encontraron con los de Mariana en la ventana. Hizo un gesto de asentimiento casi imperceptible. Un último reconocimiento. Un último adiós. Mariana levantó la mano en un débil saludo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Carmen la abrazó por la espalda, apoyando la barbilla en el hombro de su hija. «Se acabó, mi niña», susurró. «Ahora, nuestra sanación comienza». El coche desapareció. La multitud se dispersó. La calle volvió a quedar en silencio, pero algo había cambiado para siempre. El padre Alejandro se había ido, pero su paso por sus vidas había dejado marcas indelebles, transformando la fe de Carmen, el corazón de Mariana y la dinámica de su relación para siempre. Siguiendo el consejo del obispo, Mariana decidió pasar un tiempo fuera. Tenía una prima en San Miguel de Allende, una ciudad de artistas y calles coloridas, un lugar donde nadie la conocía. Sería una oportunidad para respirar, para alejarse del ambiente opresivo de su pueblo natal y para empezar a juntar los pedazos de su corazón. La despedida en la estación de autobuses fue emotiva. «Escríbeme», dijo Carmen, sosteniendo las manos de su hija. «Y no te apresures a volver. Tómate el tiempo que necesites. Encuéntrate de nuevo». «Te voy a extrañar, mamá», dijo Mariana, los ojos llenos de lágrimas, pero también de una nueva determinación. «Yo también, mi amor, pero a veces la distancia es necesaria para acercarnos a nosotros mismos». Con Mariana fuera, la casa quedó silenciosa y vacía, pero ya no era el silencio de la tensión y la desesperación. Era un silencio de paz, de reflexión. Carmen usó ese tiempo para reconectar consigo misma y con su fe. Su fe, sin embargo, era diferente ahora, menos rígida, menos dependiente de las reglas y los ritualios de la institución. Seguía yendo a misa, ahora celebrada por un sacerdote interino, un señor mayor y amable, pero sus oraciones más profundas ya no ocurrían en la iglesia, sino en su patio, entre sus flores. Hablaba con Dios de una manera más honesta, más humana. Hablaba de sus dudas, de sus dolores, de su amor por su hija. Aprendió que la fe no era una armadura que la protegía de las dificultades de la vida, sino una fuerza interna que la ayudaba a enfrentarlas. Se dio cuenta de que la mayor prueba de su fe no fue la traición que sintió, sino su capacidad de amar y perdonar, de elegir la compasión en lugar del juicio. Había perdonado a Mariana, había perdonado, a su manera, a Alejandro, y, lo más importante, estaba aprendiendo a perdonarse a sí misma por su ceguera. Las cartas de Mariana llegaban cada semana, llenas de descripciones de la belleza de San Miguel, de las clases de pintura que había empezado a tomar, de las nuevas amistades. Lentamente, el dolor en sus palabras fue dando paso a la esperanza. Estaba redescubriendo quién era, lejos del papel de la amante del cura o de la hija devota de doña Carmen. Se estaba convirtiendo, simplemente, en Mariana. 3 meses pasaron. La primavera llegó, llenando el patio de Carmen con nuevas flores y colores vibrantes. Un día, sonó el teléfono. Era Mariana. «Mamá», dijo, la voz sonando más ligera, más clara de lo que Carmen la había oído en años. «Creo que estoy lista para volver a casa». Carmen sintió una ola de alegría. «Tu casa te está esperando, mi niña». Cuando Mariana bajó del autobús, Carmen casi no la reconoció. Se había cortado el largo cabello negro a la altura de los hombros y caía en suaves ondas alrededor de su rostro. Llevaba un vestido colorido y sandalias, no la ropa modesta y oscura de antes, pero el cambio más grande estaba en su sonrisa. Era una sonrisa genuina, abierta, que le llegaba a los ojos. Abrazó a su madre con fuerza. «Te extrañé tanto. Bienvenida de vuelta», dijo Carmen, los ojos llorosos. Mientras caminaban por las calles del pueblo, Carmen notó los pequeños cambios. Algunas personas todavía desviaban la mirada, pero otras asentían con la cabeza, ofreciendo una sonrisa tímida.
La historia del padre Alejandro ya era noticia vieja, reemplazada por nuevos chismes y dramas. El pueblo, en su mayor parte, había seguido adelante. Mariana no volvió al coro de la iglesia ni a las clases de la escuela dominical. Consiguió un trabajo como maestra en una escuela primaria en el pueblo vecino. Encontró un nuevo propósito, una nueva identidad que era solo suya. Su relación con Carmen también era nueva. La antigua dinámica de madre protectora e hija obediente había desaparecido. Ahora eran dos mujeres fuertes, confidentes, que habían enfrentado una tormenta juntas y salido del otro lado, no ilesas, sino más sabias y más unidas. La vida de Carmen y Mariana encontró un nuevo ritmo, una nueva normalidad. La casa, antes un lugar de silencio y dolor, ahora se llenaba con el sonido de risas y conversaciones. Mariana contaba sobre sus alumnos, sobre los desafíos y las alegrías de ser maestra. Carmen compartía las noticias del pueblo, los chismes inofensivos, las novedades de su jardín. Una tarde, sentadas en el patio, tomando agua de Jamaica, Mariana preguntó: «Mamá, ¿todavía piensas en él?» Carmen miró el cielo azul, pensativa. «A veces. Pienso en él no con rabia, sino con una especie de tristeza. Espero que haya encontrado la paz. Y espero que esté haciendo el bien donde quiera que esté». Se giró hacia su hija. «¿Y tú?» Mariana sonrió, una sonrisa melancólica pero serena. «Yo también. Siempre será una parte de mi historia, una parte dolorosa, pero importante. Me enseñó sobre el amor, sobre la pérdida y sobre mí misma. Siempre estaré agradecida por eso, a pesar de todo, pero he seguido adelante. Mi corazón está sanado». Carmen tomó la mano de su hija. «Estoy orgullosa de ti, Mariana, de la mujer fuerte en que te has convertido». «No lo habría logrado sin ti, mamá», respondió Mariana, la voz llena de emoción. «Tú me enseñaste la lección más importante de todas, que la fe verdadera no está en los dogmas o en las iglesias, sino en el amor y el perdón». En ese momento, bajo el cálido sol de Puebla, con el perfume de las flores en el aire, Carmen sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. La tormenta había pasado, el cielo estaba despejado, su mundo, que había sido roto en 1000 pedazos, había sido reconstruido sobre una base más fuerte y verdadera, el amor inquebrantable entre una madre y su hija. El verdadero clímax de la historia de Doña Carmen no fue un enfrentamiento o una revelación dramática, sino un momento de tranquila aceptación pública que ocurrió casi un año después de la partida del padre Alejandro. La parroquia tenía un nuevo sacerdote permanente, un joven y serio hombre llamado Padre Francisco. Estaba organizando la kermés anual y, conociendo la reputación pasada de Carmen, fue personalmente a su casa para pedirle ayuda. «Doña Carmen», dijo humildemente, «sé que las cosas fueron difíciles el año pasado, pero la comunidad extraña su liderazgo. Y francamente, nadie hace mole como usted. La kermés no sería la misma sin su ayuda». Carmen miró a Mariana, que estaba a su lado. Mariana sonrió y asintió, un aliento silencioso. «Ayudaré, padre», dijo Carmen, «pero con una condición. Mi hija, Mariana, me ayudará a coordinar todo». El padre Francisco sonrió. «Será un honor tenerlas a las dos». La noticia se extendió. Doña Carmen y Mariana estaban de vuelta, organizando la kermés. Hubo un momento de vacilación en la comunidad, pero entonces algo cambió. Tal vez fueron las palabras del sermón final de Alejandro, que aún resonaban en la memoria de algunos. Tal vez fue la dignidad inquebrantable con la que Carmen y Mariana habían enfrentado su exilio social, o tal vez, simplemente, el tiempo había sanado las heridas. La primera en llamar fue doña Sofía, la misma que había alegado dolor de espalda el año anterior. «Carmen», dijo, la voz un poco avergonzada, «mi espalda está mucho mejor este año. ¿En qué puedo ayudar?» Poco después, llamó doña Inés. «Mi nieto no viene este año. Estoy libre para ayudar a envolver los tamales». Una a una, las mujeres de la comunidad se presentaron. Nadie mencionó el pasado. Nadie hizo preguntas. Era una aceptación silenciosa, una disculpa tácita. El día de la kermés, el patio de la iglesia estaba abarrotado. Carmen y Mariana trabajaron codo a codo, sirviendo platos de mole, riendo y conversando con los vecinos. En un momento, Carmen se detuvo y observó la escena. Vio a Mariana riendo de un chiste con doña Elodia. Se vio a sí misma entregando un plato de comida a un niño. La comunidad las había abrazado de nuevo. Allí,
En medio del bullicio feliz de la fiesta, del olor a comida y de la alegría de la comunión, Carmen sintió la resolución completa de su viaje. No solo había salvado el honor de su hija, había, con su fuerza silenciosa, enseñado una lección de compasión a su comunidad. La victoria no fue sobre el pecado o la vergüenza, sino sobre la capacidad humana de perdonar, de aceptar y de empezar de nuevo. La vida continuó, como siempre lo hace. La historia de Mariana y el padre Alejandro se convirtió en una leyenda local, una de esas historias contadas en susurros, que pierden su fuerza y su veracidad con cada nueva narración. Mariana floreció, encontró alegría en su trabajo, en sus nuevas amistades y en su libertad recién descubierta. Años más tarde, conocería a un buen hombre, un arquitecto de Puebla, y se casaría en una ceremonia sencilla, no en la iglesia de su infancia, sino en un hermoso jardín. Carmen estaba allí, el rostro radiante de felicidad, viendo a su hija encontrar finalmente el tipo de amor que era bendecido por el mundo. Carmen envejeció con gracia. Siguió siendo una presencia respetada en la comunidad, pero su autoridad ya no provenía de una rectitud rígida, sino de una sabiduría profunda y compasiva. Se convirtió en la persona a la que otros acudían, no para un juicio, sino para consuelo y consejos sabios. Su jardín siguió siendo su santuario. Todas las mañanas cuidaba de sus flores, sus manos arrugadas moviéndose con la familiaridad de toda una vida. Veía en el ciclo del jardín el reflejo de su propia vida, las estaciones de letargo, el sufrimiento de los inviernos duros, pero siempre, invariablemente, la promesa de la primavera, del renacimiento, de nuevas flores brotando en lugares donde las viejas se habían marchitado. Nunca supo qué fue de Alejandro. A veces, lo imaginaba en una parroquia lejana en Oaxaca, un hombre mayor y más sabio, sirviendo a Dios con un corazón marcado por la experiencia, quizás un mejor pastor debido a su caída. Esperaba que así fuera. Su historia, que había comenzado en el día más impactante de su vida, no terminó en tragedia o escándalo, terminó en paz. La paz de un corazón que aprendió que la fe más fuerte no es la que nunca se pone a prueba, sino la que se rompe y se reconstruye, volviéndose más flexible, más humana e infinitamente más fuerte en sus lugares remendados. El amor, descubrió, era el mortero que lo reparaba todo. Si esta historia de fe, perdón y la fuerza inquebrantable del amor de una madre ha tocado tu corazón, imagina cuántos otros viajes emocionantes tenemos para compartir. La historia de Doña Carmen nos enseña que toda tormenta, por más devastadora que sea, un día da paso a un cielo despejado. Para no perderte las próximas narrativas que hemos preparado para ti, suscríbete a nuestro canal, deja tu like para que sepamos que te has conectado con este viaje y comenta abajo. ¿Cuál fue la lección más poderosa que sacaste de la historia de Carmen y Mariana? Tu participación es lo que nos inspira a seguir contando historias que importan. Gracias por escuchar.